Bueno chicos, bienvenidos una vez más a nuestra clase de tecnología. Vamos a continuar hablando acerca de las máquinas y en esta ocasión nos vamos a concentrar en conocer y aprender un poco acerca de las máquinas compuestas. Recuerden que en una clase anterior habíamos visto las máquinas simples, así que bienvenidos. Recordemos que una máquina es un aparato que está formado por piezas fijas y móviles, que ellas están acopladas o unidas entre sí, y la máquina sirve para realizar trabajos específicos que implican fuerza. Aquí vemos un ejemplo de una máquina funcionando y podemos encontrar dentro de esta máquina algunos ejemplos de las máquinas simples. Por ejemplo, esta barra que funciona como palanca, ¿sí? Aquí una rueda, esta que está girando. Aquí podemos encontrar poleas que también ayudan a hacer mecanismos de giro. Y todo esto pues está asegurado con tornillos. Así que esos son algunos ejemplos de máquinas simples que encontramos dentro de esta máquina. Ahora, ¿qué es una máquina compuesta? Una máquina compuesta es la combinación de dos o más máquinas simples, con el fin de realizar cualquier trabajo físico que exige mucha fuerza, pero que podemos hacerla de una manera más cómoda, más rápida y más descansada. En el ejemplo anterior, recuerden que les mostraba que esa máquina estaba funcionando y habían allí palancas, poleas, ruedas, tornillos. Eso es una máquina compuesta, porque combina dos o más máquinas simples. Aquí tenemos el ejemplo de una máquina compuesta que es conocida por todos y de pronto ustedes la tienen en casa, que es un taladro. Ahora, ¿qué partes componen una máquina compuesta? Básicamente son dos partes. La primera es estructura. La estructura son los soportes, las bases o las partes fijas estáticas que sostienen y aseguran todas las demás piezas de la máquina. La estructura es la que soporta los movimientos y las fuerzas que se desarrollan dentro de la máquina. Normalmente la estructura es la parte externa, la parte exterior de la máquina, la que nosotros podemos ver. Y la segunda parte que compone una máquina compuesta son los mecanismos. Los mecanismos es el conjunto de piezas móviles. Por ejemplo, hay ejes, palancas, piñones, ruedas, poleas, engranajes y algunas otras que cuando estas se unen o se acoplan pueden transmitir movimiento, transformar la fuerza o modificar la energía que actúa dentro de la máquina. Algunos de los mecanismos básicos que vamos a conocer durante este tema y que quiero que presten bien atención son, primero, el eje. El eje es una barra metálica que tiene forma cilíndrica y que sirve como soporte para que otros mecanismos se acoplen. El eje ayuda a transmitir movimiento. Normalmente el eje lo que hace es que realiza un movimiento circular, es decir, gira alrededor de sí mismo. Eso es lo que hace el eje en una máquina compuesta. Encontramos otro mecanismo que es la manivela. La manivela es un mecanismo que va unido al eje. La manivela realiza un movimiento giratorio o de rotación en forma circular. Normalmente es una pieza metálica que tiene forma de L y al aplicarle una fuerza empieza a girar para hacer rotar el eje y mover otros mecanismos. Aquí encontramos una manivela, chicos. Esta manivela tiene estas partes. Aquí es la empuñadura, que es de donde la podemos coger con la mano. Esto es el brazo, que es la distancia que hay entre la empuñadura y donde va acoplado el eje. Esto es un ejemplo clásico de una máquina compuesta que utiliza manivela. Encontramos que es un molino, el de moler el maíz. De pronto ustedes en las casas de los abuelitos han visto que ellos cogen los granos de maíz y los muelen en esta maquinita pues para hacer arepas o cualquier otra preparación. Entonces aquí tenemos la manivela, la empuñadura, el brazo y acá en esta zona va conectado al eje.
En este caso el eje es como una especie de tornillo que es el que muele el maíz. Escuchemos. Muy bien. Como les mencionaba anteriormente, aquí están las partes de la manivela. En este caso nos indica la empuñadura, el brazo y va conectado al eje. Estas son partes básicas de la manivela. La empuñadura es donde cogemos con la mano. Pero resulta que en la bicicleta, aquí observamos un señor ciclista que va pedaleando a toda velocidad. En la bicicleta encontramos también manivela y son los propios pedales. Mire que desarrolla un movimiento circular. Bueno, y eso va conectado a través de la cadena a un piñón en la rueda trasera para poder avanzar. Entonces, en este caso, la manivela tiene una empuñadura, pero es la que se adapta a las características del pie. Muy bien. Otro mecanismo que encontramos dentro de las máquinas compuestas es la leva. La leva es una pieza metálica o de un material fuerte con una forma ovalada. Aquí se lo estoy señalando con el puntero del mouse. Tiene esta forma ovalada y tiene una parte que sobresale como el extremo, la punta de ese oval. Cuando hemos hecho esta clase en el salón en nuestro colegio y les muestro, casi todos coinciden en decir que tiene forma como de huevo o como de pepa de aguacate porque tiene esa forma ovalada. Resulta que cuando giramos la manivela, aquí vamos a suponer que hay una manivela conectada y al girarla en el sentido de esta flecha, el eje también gira y al girar el eje, esta leva también desarrolla ese giro en forma, digámoslo, circular. Y el contorno de esta leva, mire, esta partecita es el borde o el contorno, va a tocar algo que se llama seguidor de leva y que lo vamos a ver a continuación. Aquí encontramos el seguidor de leva. Es un mecanismo diseñado para hacer contacto directo con el borde o con el contorno de la leva. Entonces, como les decía anteriormente, este es el eje que va girando. Al girar hace que también gire la leva, ¿sí? Y como la leva está aquí haciendo contacto con esta ruedita rosada, en este caso, que se llama seguidor de leva, hace el recorrido de todo el contorno de esa leva y el movimiento se transforma. Este movimiento que aquí aparentemente es circular, observe, ya después se convierte en un movimiento lineal de sube y baja o de arriba y abajo. Esta barra que se ve aquí que sube y baja se llama la varilla de empuje. Ahora, ¿qué es la varilla de empuje? También se le conoce como vara de empuje de leva. Este dispositivo está después del seguidor de leva y es donde se observa la transformación del movimiento, que inicialmente comenzó de una manera circular o giratoria a través de la manivela y termina en un movimiento de arriba y abajo a través de la vara de empuje. Un ejemplo claro de la vara de empuje es el movimiento que se realiza en la aguja de la máquina de coser. Entonces, no sé si ustedes recuerden esta máquina de coser o la han visto en la casa de sus abuelitos. Este es un ejemplo clásico de una máquina compuesta. Resulta que aquí es donde la persona que está cosiendo coloca los pies y empieza a hacer presión con los pies, como que hacia arriba y hacia abajo. Entonces esto transmite a través de una palanca, ¿sí?, un movimiento aquí en esta rueda que empieza a girar. Entonces aquí comienza un movimiento de arriba a abajo. Se transforma aquí en un movimiento circular. Ese movimiento es transmitido por una correa, que es una correa como de cuero. Y vuelve y se transforma. Aquí esta ruedita la vemos girar y esto se transforma aquí adentro a través de una serie de palancas y de poleas en un movimiento de arriba y abajo, y eso es lo que cose las prendas. No sé cuántos de ustedes les ha dado por jugar en la casa de sus abuelitos sentándose aquí
en este pedal y empiezan a mecerse de lado a otro como si estuvieran apostando carreras y viera esa rueda girando a toda velocidad y la abuelita de pronto brava diciéndole que se baje de ahí, que va y me rompe la correa y que me daña la máquina. Pues eso era una maravilla en mi época, montarse uno ahí y empezar a mecerse y a hacer mover esa rueda. No sé si ustedes alguna vez lo han hecho o pregúntenle a sus papás si de pronto lo hicieron. Bien, terminamos aquí con todo el mecanismo de una máquina compuesta. Encontramos inicialmente la manivela, que tiene la empuñadura, el brazo y está conectada al eje. Aquí vemos que continúa el eje. Aquí está separado pues para una mejor explicación, pero esto va conectado allá al eje. Observen el movimiento que hace la manivela cuando la hacemos girar. Entonces cuando gira la manivela, todo el eje gira también. Y el eje hace girar también, obviamente, esta leva. Aquí encontramos el contorno de la leva y el seguidor de leva es el que hace como ese recorrido en el contorno. Entonces, este movimiento que inició así en forma circular se va a transformar en un movimiento lineal de arriba y abajo. Eso es lo que hacen todos estos mecanismos. Tengan bien presente esta imagen que les puede servir en un futuro o para una tarea o para una evaluación. Bien chicos, con esto terminamos este tema de máquinas. Hicimos inicialmente un recorrido por máquinas simples. Ahora estamos viendo las máquinas compuestas con diferentes ejemplos y espero pues que les haya gustado el tema. No olviden que pueden tomar sus apuntes en el cuaderno con los dibujos para que tengan una mejor comprensión del tema. Entonces aquí finalizamos esta clase. Les agradezco mucho su atención. Juiciosos en casa, cuídense mucho y Dios los bendiga. Un abrazo a todos.